Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo canal de astronomía en el que vamos a hablar sobre un poco todo el cosmos del universo y todo lo interesante del cosmos. En el episodio de hoy, el primer episodio, vamos a hablar sobre la observación de planetas, que siempre se habrá escuchado como algo muy difícil, muy complicado, pero en realidad es muy fácil. Lo único que necesitamos para esta actividad se puede realizar a simple vista, incluso sin instrumentos, aunque ahí no veremos ningún detalle. Con unos prismáticos ya se pueden ver ciertas cosas interesantes y ya con un pequeño telescopio ya puedes ver prácticamente muchas cosas de los planetas con bastante alcance. Y bueno, pues vamos a dar unas cuantas instrucciones para observarlo y que sea más fácil y cómodo para la observación. Bueno, en primer lugar, eh, tenemos que tener en cuenta que para este tipo de observación nosotros no necesitamos ir al campo, porque los planetas son cuerpos que brillan muchísimo, se ven muy fácil en el cielo y no necesitamos ir al campo para evitar la contaminación lumínica. Nosotros podemos montar nuestro telescopio desde la terraza o desde el patio y no va a haber ningún problema para observar los planetas. En concreto, los más brillantes, ya si queremos observar Neptuno, Urano, incluso Plutón, que es mucho más complicado, ahí ya sí que ayudaría bastante un buen cielo. Después, el siguiente paso importante es tener un buen tubo. Claro, para ver los planetas bien, con un buen tamaño, no vamos a tener un tubo pequeño, lo vamos a ver como canicas. En cambio, si tenemos un buen tubo, ya lo vamos a ver un poco más grande, como una pelotita de tenis pequeñita. En el caso de Júpiter, claro, hay planetas que Urano, por muy grande que sea tu tubo, no vas a ver ningún detalle demasiado interesante. Bien, en cuanto a la observación por prismáticos, podemos comprar unos prismáticos 15x70, que son los que yo uso y van bastante bien. No solo para planetarios, sino para cielo profundo, pero en cuanto a observación de cielo profundo hablaremos en otro vídeo. Y van bastante bien porque ya hablaremos más en detalle después qué se puede ver en cada planeta con cada equipo, pero vas a poder ver a priori las lunas de Júpiter, las fases de Venus, la forma elíptica de Saturno. Vas a poder detectar Urano y Neptuno, que no son visibles a simple vista, pero con este tipo de instrumentos ya se podrían llegar a detectar. Y bien, también es muy importante tener enfocado el tubo. Si no tenemos enfocado el tubo, vamos a ver algo muy borroso y no vamos a ver nada. También algo importante es tenerlo aclimatado. Porque si nosotros sacamos un Dobson, un tubo de 300 milímetros de apertura muy largo, va a necesitar una hora para aclimatarse porque si no la imagen va a ser turbulenta. Luego, otra cosa muy importante a la hora de observar planetas es el SING, la turbulencia atmosférica. En el caso que nosotros tengamos muy mala turbulencia atmosférica, es decir, que el cielo tiemble mucho, nosotros veamos que cuando observamos un cuerpo como que tiembla un poco, eso es que el SING está muy mal. Hay aplicaciones para predecir el SING en el móvil o en el ordenador. Eso nos puede ayudar a saber un poco cómo va a ser la predicción de esa noche. Y bien, ahora vamos a ver cómo encontrar los planetas, que no puede, es bastante fácil, pero si es la primera vez que vamos a observar, nos puede parecer algo difícil. Bueno, lo primero será una app de astronomía para ver el cielo nocturno. En ese caso yo recomiendo bastante Stellarium, que ese nos va a dar datos muy precisos y vamos a poder verlo muy bien. Aunque si queremos apuntar con el móvil hacia un lugar y verlo perfectamente, recomiendo Sky Safari. Tú calibras la brújula, tú apuntas con el móvil hacia el cielo y el móvil te muestra lo que estás observando. Y eso está muy interesante porque así no tenemos que usar cartas de leche, aunque también sería recomendable. Pero con esto es mucho más fácil con esta opción. Bien, eh, ahora vamos a ir ya planeta por planeta. Bueno, otra cosa bastante importante, los oculares. Obviamente necesitamos oculares que sean de 10 milímetros para abajo y ya para tener gran aumento. Y si le metemos una Barlow, si nuestro telescopio lo permite, vamos a ver, claro, mucho mejor los objetos. Y un filtro para los planetas más brillantes y la luna siempre importante. Y el sol, obviamente, con filtro solar. No lo intentéis mirar sin filtro solar que podéis quedar ciegos y tenéis daño en la visión permanente. Bien, vamos a comenzar con Mercurio. Mercurio es un planeta muy especial. No porque tenga algo demasiado llamativo, pero porque
es muy difícil observarlo. Mercurio es el planeta más próximo al Sol. Un año en ese planeta dura 3 meses terrestres. Y, y es que siempre está muy próximo al Sol en el cielo. Nunca se separan muchísimo. Y para eso tenemos que ver cuándo es los máximos momentos en los que se aleja más del Sol para poder observarlo y diferenciarlo. En ese caso, yo estoy grabando este vídeo a 17 de abril. Y hace poco, el 12 de abril, tuvo Mercurio su máxima elongación y se veía en el atardecer bastante fácil para fotografiarlo. Y bien, ¿qué podemos ver en Mercurio? Pues en Mercurio no debemos esperar ver demasiado porque es un planeta muy pequeñito y lo único que vamos a poder diferenciar con un buen tubo a partir de 60 milímetros, que es algo pequeñito, podemos ya diferenciar sus fases con respecto al Sol, que, que son una pequeña lunita de color un marrón grisáceo. Y, y eso, no tiene mucho más a descubrir Mercurio. Obviamente siempre el zinc va a ser malo a la hora de ver Mercurio debido a que Mercurio va a ser muy bajo en el cielo, porque los objetos cuanto más bajos en el cielo están, peor condiciones de zinc tienen. Siempre los planetas observarlos cuando estén altos en el cielo, porque si no nos puede pasar eso como Mercurio, que vamos a ver temblar muchísimo. Bien, también vamos a hablar del Sol, aunque no sea un planeta como tal, vamos a hablar un poco de este. El Sol es nuestra estrella, es el cuerpo celeste que más brilla en el cielo. Puede parecer fácil de identificar, pero obviamente no lo miréis directamente, por favor, que para evitar ceguera y problemas. Para ello necesitáis unas gafas especiales para verla a simple vista o un filtro solar para vuestro telescopio. Con un filtro solar podemos ver ya la corona solar con mucho, si nos fijamos muy bien podemos ver irradiaciones saliendo del sol, pero es bastante complicado. Lo que sí que tenemos muy fácil a nuestro alcance es las manchas solares. Las manchas solares son esas manchas gigantes que se crean en la superficie del Sol, que las podemos ver y seguir. Una página para ver las manchas solares que hay, que recomiendo yo, es el Solar Dynamic Observatory, que ahí podemos ver las manchas solares que hay cada día. Hoy, por ejemplo, tenemos dos manchas solares muy grandes en el ecuador del Sol, que las podemos identificar muy fácil con un ocular mediano. Un ocular de promedio para ver, por ejemplo, la luna a poco aumento, nos puede servir para ver el sol así de forma interesante. Y bueno, el sol no tiene mucho más. Si tenéis un telescopio Lund, de hecho que son muy buenos, podéis incluso ver la corona muy bien, las eyecciones de masa coronal, pero en principio con un tubo normal eso sería lo esperable. Recordemos siempre con filtros, que si no es muy peligroso observar el sol y tener riesgo a quedaros ciegos instantáneamente, tal y como miréis por el ocular. Bien, el siguiente planeta del que vamos a hablar es Venus, el lucero del alba. Venus tiene la misma situación de Mercurio, es un planeta interior. Siempre lo vamos a ver 2 horas antes o después de la salida del Sol y no va a subir demasiado en el cielo, o sea que el zinc no va a ser demasiado bueno. También vamos a buscar los momentos de máxima elongación, es decir, el momento que más lejos se de nuestra estrella para nuestra perspectiva, para poder verlo bien. En el caso de Venus, en junio tiene su máxima elongación para poder verlo perfectamente. Y Venus también presenta fases con respecto al Sol, pero esas son más seguibles porque tiene más distancia y la podemos ver más tiempo que en Mercurio. Y bien, Venus actualmente tiene una fase del 50%, es decir, la mitad lleno, un cuarto creo que es menguante. Y lo vemos como una media luna muy pequeñita. Tiene un tamaño mucho menor que la luna, de hecho. Tiene creo que 17 segundos de arco, algo así, no es demasiado. También es decir, según vaya avanzando hacia junio, los segundos de arco de Venus van a aumentar y la fase se va a hacer mucho más diminuta, como una luna nueva, un poco después de nueva, una luna cenicienta. Y bien, ¿qué podemos esperar ver en Venus? Venus tiene un pequeño problema que cuando tú lo observas con un telescopio muy grande te va a deslumbrar muchísimo, porque este planeta brilla mucho y para ello necesitamos un filtro para verlo, un filtro que quite luminosidad. Yo recomiendo un filtro de Bader, que podemos encontrar en páginas de como AstroCity, que le quita mucho brillo a Venus y podemos ver su fase de forma más fácil. Y así tenemos un tubo bastante interesante, podemos llegar a ver incluso los detalles de las nubes de la superficie de Venus, que eso ya es complicado, pero bueno. Total, en Venus podemos a simple vista verlo con su espectacular brillo de magnitud -4,4 en los momentos álgidos,
Podemos con prismáticos diferenciar sus fases cuando esté en cenicienta, o sea, muy pequeña. Con un telescopio pequeño podemos ver las fases y seguirla ya más fácil que con los prismáticos. Y con un telescopio grande podemos llegar a aspirar a ver los detalles de la atmósfera de Venus. Bien, ahora vamos con Marte. Marte es un planeta que es el siguiente con respecto a la Tierra del Sol. Y ese tiene un pequeño problema, que es el planeta que si no está en oposición, más mal vamos a ver, por así decirlo. La diferencia que hay entre un Marte en oposición y un Marte normal es abismal. Un Marte normal puede ser muy diminuto, más pequeño incluso que Mercurio. Pero un Marte en oposición buena, favorable, puede ser un espectáculo visual. La oposición de 2020 de Marte, por ejemplo, fue un espectáculo a la vista. Se veía perfectamente el disco rojo y los casquetes y todo. En cambio, la de este año, la de 2022, no fue tan favorable, fue un poco menos favorable, pero aún así se vería bien. Y va a seguir disminuyendo, cada vez va a ser menos favorable, hasta que ya empiece a recuperar otra vez las oposiciones favorables. En unos 10 años por ahí ya empezará a volver a ser favorable la oposición. Pero aún así se ven bien en oposición, ¿eh? No hace falta que sea favorable. Eso sí se ve un poquito más pequeño, pero no tiene demasiada inconveniencia. Eso, entonces Marte siempre en oposición. La oposición de Marte pasa una vez cada 2 años y 2 meses, creo, algo así. Y por eso digo que es la que más tarda entre planeta y planeta. Júpiter tarda 13 meses y Saturno 12 y unos cuantos días. Por eso cada 2 años y algo siempre tenemos que estar listos para ver Marte. Ahora mismo, en abril, ya no es buen momento para ver Marte porque está muy pequeño y no vamos a ver prácticamente nada, aunque tengamos un tubo grande lo vamos a ver muy diminuto. Bien, ¿qué podemos aspirar ver en Marte en oposición? A simple vista podemos notar su color rojizo, un poco bonito. Con los prismáticos también podemos notar el color rojizo más intensamente. Con un telescopio de 60 milímetros, bien, forzándolo al máximo, podemos llegar a ver el casquete polar y alguna manchita por ahí en la superficie, pero eso ya es más complicado. Podemos ver diferenciadamente, aunque sea muy pequeño el casquete, pero como hace contraste porque es blanco, lo podemos ver mucho de forma mejor que, que si fuera negro, por ejemplo, porque no haría contraste y haría que la superficie se viera mal. Se viera como la superficie y no se vería tan claro. Y con un telescopio grande ya podemos aspirar a ver el espectáculo en Marte. O sea, podemos ver los desiertos, las nubes las tormentas de polvo, las nubes que emite el Monte Olimpo incluso, si tenemos un gran telescopio. Y es la rotación de Marte es muy interesante porque es como la de nuestro planeta. Podemos ver los movimientos que tiene sobre sí mismo, el giro, la diferencia que hay de verlo desde el inicio de la noche hasta el final. Y es muy gratificante observar Marte con un gran telescopio. También es quizá el tercer planeta más fácil de observar después de los gigantes gaseosos. Y pues básicamente eso es lo que nos puede ofrecer Marte. Un filtro también ayudaría un poco a quitarle luminosidad para verlo mejor. Y pues eso sería Marte. Vamos con Júpiter, quizás la gran maravilla del sistema solar. Bueno, la maravilla quizás es Saturno, ¿no? Pero Júpiter también tiene mucho que ofrecernos. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Hace poco han actualizado su número de satélites, 91 creo que es actualmente, ahora siendo el que más tiene el sistema solar. Y nosotros vamos a poder ver algunos de ellos, vamos a poder ver los cuatro más brillantes, incluso con binoculares, con prismáticos, ya vamos a poder ver Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son los más brillantes. Pues eso, a simple vista vamos a ver un puntito de luz. Con prismático vamos a poder ver sus lunas alrededor y un poco ya el disco diferenciado, pero no ninguna banda. Con un telescopio pequeño vamos a poder ver las bandas que cruzan la ecuatorial norte y la ecuatorial sur, que son las más visibles, fácilmente visibles. Y quizá, ya con un telescopio enorme, bueno, enorme tampoco, con 130 milímetros y una Barlow ya podemos ver la gran mancha roja que es el remolino ese, que es 1,5 veces más grande que la Tierra. Y ya con un tubo así enorme, con 300 milímetros, ya así vamos a poder ver toda la nomenclatura que tiene Júpiter, por así decirlo. Tiene muchos vórtices, las tormentas periódicas que aparecen, todas las bandas de nubes y todo eso que es muy interesante. Incluso a alguna luna más, como Almatea, por ejemplo, que es una luna ya mucho más diminuta que las otras cuatro que hemos mencionado, pero con un tubo grande lo podemos ver. También podemos sacar detalles de las lunas galileanas. Podemos ver, por ejemplo, si tenemos un gran telescopio, podemos ver Io
de color amarillento. Eso es una barbaridad, vamos, sacar detalles de la luna de Júpiter es muy gratificante. Y luego también hablaremos de la astrofoto, no sé si luego en otro vídeo, un poco de astrofoto planetaria. Y básicamente pues eso nos tiene que ofrecer Júpiter, son bastantes cosas, la verdad. Es muy interesante observar Júpiter. También brilla mucho, es un problema que tiene como Venus que necesita un filtro para verlo bien, porque si lo miramos sin filtro va a tener el pequeño problema ese de que vamos a ver una esfera de luz y detalle. En cambio, si le ponemos un filtro o incluso la tapa del telescopio, que vemos que algunas veces nos trae un orificio, si le quitamos la tapita y lo ponemos para que entre mucho menos luz, aunque disminuye la apertura del telescopio, vamos a poder ver Júpiter sin tanto brillo. Bien, ahora ya sí que sí pasamos con Saturno. Saturno, ¿qué hablar de Saturno? Saturno es el planeta, yo creo que por excelencia, que ponemos de icono en el sistema solar y el segundo más bonito después de la Tierra, porque la Tierra es única, pero Saturno tiene esos anillos de polvo y hielo que son un espectáculo a la vista. La primera vez que tú ves Saturno, tú te quedas alucinado, no te lo puedes creer. Si no lo habéis visto todavía, os lo recomiendo ver. Es algo increíble, una experiencia única en la vida. Y yo mi primer Saturno lo vi hace 3 años con un telescopio de 60 milímetros y yo no esperaba ver nada y vi la bolita claramente diferenciada con los anillos alrededor y yo me emocioné bastante y es muy interesante observar Saturno, sobre todo cuando está en oposición. No hemos hablado de la oposición de Júpiter. Bueno, Júpiter suele estar en oposición cada 13 meses y es favorable. La de este año fue bastante favorable. La de Saturno es cada 12 meses y 15 días. Ese año 2023 va a ser el 29 de agosto. Y bueno, ¿qué podemos ver en Saturno? A simple vista vamos a poder ver una estrella un poquito brillante, mucho menos brillante que todos los atrás mencionados, con un color amarillento y con unos prismáticos grandes, unos 20 por 80, vamos a poder diferenciar la forma oblonga que vio Galileo Galilei en 1609 cuando vio por primera vez Saturno con su telescopio y vio una forma alargada y dijo que tenía orejas, ¿no? Que ahora sabemos ya que son anillos, pero muy interesante que pensara que fueran orejas en esa época. Y, y eso, con binoculares es una forma alargada. Si le forzamos la cámara al máximo, el zoom, quizá sacamos anillos, pero es complicado. Yo aviso que es bastante complicado. Con un telescopio pequeño, bueno, un telescopio pequeño en Saturno podemos ver bastantes cosas, la verdad. Podemos, primero, los anillos, que es lo más llamativo de Saturno, que lo tienen todos los planetas gaseosos, pero los de Saturno son espectaculares. Podemos ver Titán, que es la luna más grande de Saturno, que tiene magnitud 8, que la podemos ver separada. Si está muy junta es complicado verlo, pero si está separada la podemos diferenciar fácilmente. Podemos ver la división de Cassini, aunque técnicamente no podamos resolverla, es que se resuelve sola porque como está sobre un fondo negro y está sobre el fondo blanco de los anillos y es negra completamente, pues la podemos ver incluso con apertura que nos lo permitiría. Con un telescopio de 130-150 milímetros ya podemos ver más cosas, podemos ver la división de Cassini claramente, el vórtice polar de Saturno y, y eso, alguna tormenta periódica que tenga, aunque no es demasiado común en Saturno tormentas periódicas, pero alguna hay alguna vez. Eh, y con un telescopio ya enorme podemos diferenciar un poco, ya sí, tormentas más grandes. La división de Encke, que es la crea una luna Pachón que se llama Pan, que es un satélite con forma de ravioli, que hace un espacio entre los anillos que se llama división de Encke. Es bastante complicado de diferenciar, tienes que tener un sync casi perfecto para poder verlo. Y, y pues eso, básicamente es lo que tiene Saturno para observarnos, que es bastante. Yo creo que junto a Júpiter esos son los dos planetas que más tienen para ofrecernos. El siguiente planeta que podemos ver es Urano. En mi percepción es mi planeta favorito. No es favorable para observarlo, pero es mi planeta favorito por el tema de que tiene anillos, viene inclinado y es de un color muy bonito turquesa. Y bien, ¿qué podemos ver en Urano? Urano es un planeta que no se puede ver a simple vista, está en el límite de la visibilidad. Si estás en un cielo impecable lo podrás ver como una estrella muy difusa. Y teniendo en cuenta que está en oposición, porque está en oposición en cada 12 meses y 6 días, muy poco, varía muy poco de año a año. En ese caso es en noviembre. Y
¿Qué podemos ver en Urano? Pues a simple vista muy complicado verlo. Con prismático yo lo he visto en la conjunción que hubo con Venus el 30 de marzo y se veía como una bolita muy tenue que vibraba mucho. Con un telescopio 60 ya podemos diferenciar el color turquesa del disco. El disco en sí no lo vamos a poder ver, pero el disco diferenciarlo de las estrellas circundantes porque se ve un poquito más azul que ellas y se ve como una bolita. Se ve y ya con un telescopio más grande ya sí podemos diferenciar el disco claramente como una bolita con disco, no diferencia que las estrellas. Y ya con un telescopio enorme, pues lo mismo, no vamos a poder diferenciar mucho más en Urano. Es que es un planeta muy lejano, es al doble de distancia que Saturno y la mitad de tamaño, o sea, bastante, bueno, casi un tercio de Saturno. Y es bastante complicado observar. Luego vamos con Neptuno, aún más difícil. Es que Neptuno ya es el planeta más lejano, o sea, el doble de lejano que Urano. Tiene magnitud 7 normalmente. Está en oposición siempre en septiembre, cada un año y 2 días, algo así. Muy poco de variación. Y este se va a ver igual. A simple vista ya este sí que es imposible, completamente imposible verlo porque tiene magnitud 7. Con prismático también es muy complicado verlo, pero puedes intentar diferenciarlo cuando estés cerca de un objeto brillante, que no sea la luna, porque la luna le quita mucho brillo con su brillo. Y por ejemplo, si está cerca de Júpiter o de Venus, lo podemos intentar diferenciar. Y es que ya con telescopio grande le vamos a poder ver un disquito, pero es que es un disquito muy pequeño, no vamos a poder ver prácticamente nada. Y ya por último, vamos a poder ver, bueno, voy a decir algunos objetos. Bueno, antes de todo vamos a hablar de la Luna, ¿no? La Luna es nuestro satélite natural y es el objeto que más impacta al verlo. Por un telescopio, siempre tú te compras un telescopio en un principio para ver la Luna, a no ser que ya hayas visto cosas más interesantes. Pero la Luna tiene mucho que ofrecernos. La Luna con un telescopio pequeño, incluso con prismáticos, puedes ver cráteres. Los más importantes son Tycho, Copérnico, Kepler, también Aristóteles, también está Plato, son los más importantes. También podemos ver cordilleras como los montes Apeninos lunares o los océanos, que eso se ven a simple vista, son las cosas oscuras, más oscuras, las zonas oscuras que podemos ver desde a simple vista. Eso se llaman mares, aunque no sean, son concentraciones de lava basáltica derretida. Aunque en un inicio se creían que eran océanos también, pero no, obviamente no son océanos, ya que la luna no tiene prácticamente agua. Y es muy interesante ver el terminador cuando va pasando y creando sombras a través de los cráteres de la luna. También está muy interesante eh, el tema de las pareidolias lunares, por ejemplo. La X lunar que pasa cuando está en cuarto creciente, las sombras crean una X entre los cráteres que se queda muy curioso, la verdad. Hay bastantes pareidolias. A lo mejor en otro vídeo hablamos de las pareidolias lunares, que son bastante interesantes. Y bien, pues la luna tiene eso y bastantes cosas más que ver. Ya lo descubriréis vosotros cuando observéis a través de... A simple vista incluso podéis notar cosas de la luna. Aquí dejaré en pantalla un mapa de la luna con todos los cráteres. Tomarle captura de pantalla si queréis para verlo cuando vayáis al campo o a algún lugar a verla. Y bien, ahora vamos a pasar con algunos objetos que son más perdidos ya en el cosmos. Como vamos a hablar de cometas, planetas enanos, asteroides y básicamente eso. Vamos a empezar con el planeta enano más fácil de ver. Ese es Ceres. Ceres es el objeto del cinturón de asteroides más grande. Tiene 900 kilómetros de diámetro y aunque sea el más grande no es el más brillante. El más brillante suele ser Vesta de media. Aunque actualmente en abril se está marchando de su posición, pero todavía se puede ver bien que está cerca de Nébula, de la cola de Leo, y podemos verlo como un puntito que se mueve. Es muy curioso verlo, a diferencia de 2 días o algo así, 2 días. Podemos ver cómo se mueve del fondo de estrella, y eso es una sensación muy, no sé, muy curiosa, porque vemos como que está vivo, se mueve alrededor del cielo. También podemos ver Vesta, aunque no es un planeta enano en sí, pero es el asteroide más brillante. Tiene una posición cada cierto tiempo, pueden ser más favorables o menos. Y también vamos a ver una estrella moviéndose alrededor de todas las estrellas. Un puntito. No vamos a ver ningún disco porque están muy lejos y son muy pequeños. A no ser que tengamos un tubo de 400 milímetros, que eso es una locura, pero no, a priori no vamos a poder ver nada. Vamos a hablar de Plutón. Bueno, Plutón. Plutón tiene magnitud 14. Es bastante, pero bastante tenue. Es un objeto que tendremos que ir al campo a observarlo y es que vamos a ver lo mismo que Ceres,
que se va a mover al fondo de estrellas mucho más lento que Ceres porque está muchísimo más lejos, pero es que vamos a ver una estrella de magnitud 15, no vamos a ver nada, vamos a ver solo el movimiento y tampoco tiene mucho que rascar Plutón. Y ahora vamos a hablar de cometas, que los cometas son, a mí personalmente me gusta mucho el tema de los cometas, ¿no? Y los cometas son unos objetos que vienen periódicamente, algunos vienen una vez cada muchísimo tiempo y vienen a visitarnos al sistema solar, ¿no? Por ejemplo, el último que pasó, el C2023 E3ZTF, fue de magnitud 5, fue un cometa buenecillo, no vamos a decir excelente, pero fue bueno. Y yo lo observé con mi telescopio y es muy bonito, se ven como una mota, una estrellita con una cola de polvo y se ve bastante bonito. Se ve como una nebulosa, algo así parecido. Y es muy interesante de ver cometas. Actualmente el próximo cometa así que vamos a tener es el 13P Hardit, que viene en octubre. Y después viene el Prombux, que es un cometa periódico que pasa cada cierto tiempo a la Tierra, creo que es cada 60 no, 70 años, viene. Y en ese caso va a tener buena magnitud, pero va a estar muy cerca del horizonte, que lo podemos esperar para abril de 2024. Y el que se ha descubierto hace poco, que va a ser, se supone que como el Neowise, que es C2023, A3 Zhongxingan Atlas, que es un cometa que se supone que si cumple las expectativas va a ser un cometa que se va a ver a simple vista perfectamente en la ciudad. Y básicamente los cometas son esos, varían su brillo muy rápido, puede tener oposición, puede estar en superior en un mes y en el mes siguiente ya no tener prácticamente brillo. Y básicamente eso es lo que nos puede ofrecer los cometas, que son objetos periódicos que vienen, eh, los periódicos suelen venir cada poco tiempo y los no periódicos vienen una vez. Por ejemplo, el Neowise, la próxima vez que va a venir a la Tierra va a ser en 7000 años. En cambio, el C2023 E3ZTF, la última vez que vino fue hace 50.000 años. Esto es muy variable y pues de vez en cuando tenemos una sorpresita de algún cometa brillante como el Zhongxingan Atlas o el Neowise. O lo que pasó, por ejemplo, con el cometa Olms en 2003, que de repente de una noche para otra pasó de magnitud 17 a ser imposible de ver a verse a simple vista con un estallido de brillo increíble. Y bueno, esto ha sido todo de nuestro primer vídeo sobre observación de objetos del sistema solar y planetas más en general. Esperemos que les haya gustado el contenido. Si queréis más vídeos así de divulgación científica y sobre algún tema en específico, podéis mirarme en los comentarios. Espero que os haya servido la guía. Y bueno, muchas gracias por oírnos y hasta la próxima.